Claudio X González, líder de Sí por México, pide sacar con votos al autoritarismo de la Cuarta Transformación. El empresario y líder del movimiento Sí por México, Claudio X González, señaló a través de sus redes sociales que tomará décadas para que México se reponga de las acciones económicas del actual gobierno. El ex líder de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción dijo que se debe poner un hasta aquí al populismo y al autoritarismo de la 4T, que impulsa el gobierno del actual mandatario emanado de Morena. En su cuenta de Twitter, el cofundador de varias asociaciones civiles aseguró que si el presidente y su partido Morena llegaron a través del voto, por el voto se tienen que ir. Nos llevará años, quizá décadas, reponernos de la destrucción económica y social que está provocando el actual desgobierno, publicó en la red social. Claudio X González es cofundador de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Primero, Bécalos. También fue expresidente de la Fundación Televisa. El presidente López Obrador ha criticado al empresario y lo ha llamado conservador por criticar sus acciones de gobierno. También ha señalado a su organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en sus conferencias mañaneras, al decir que no combaten la corrupción, sino que están a favor de ella. La organización ha interpuesto amparos para evitar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que no se conozca su impacto ambiental, lo que ha criticado el mandatario. Lo que pasó con el aeropuerto de Santa Lucía: no iniciamos trabajos hasta que el Poder Judicial no resolvió todos los amparos, como 40. Hasta un exministro conservador de la Corte estaba en ese grupo. ¿Qué son estos que se denominan México por la corrupción? ¿O cómo es?, se preguntó. Mexicanos a favor de la corrupción, de Claudio X González, dijo el pasado 3 de septiembre en su conferencia de prensa matutina. Calderón se va con Sí por México, de Claudio X González. De acuerdo con el periodista Álvaro Delgado, al fracasar en su intento de tener un partido político propio, el expresidente Felipe Calderón buscaría ser uno más de los famosos miembros opositores al gobierno del presidente López Obrador, llamado Sí por México. En su columna publicada para El Heraldo, Delgado asegura que las conversaciones del matrimonio Margarita Calderón con los promotores de Sí por México iniciaron tras la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, cuando le fue negado el registro a México Libre el 15 de octubre. Por lo que el expresidente Calderón ha dicho este sábado que México Libre no desaparece por decreto ni capricho presidencial y anunció que está abierto a todas las opciones posibles, incluidas las candidaturas independientes. De ser la supuesta única voz opositora del país, según la pretenciosa definición de la pareja Margarita Zavala-Felipe Calderón, México Libre pasará a ser uno de los membretes de Sí por México. El proyecto electoral de Claudio X González y otros prominentes magnates que, bajo la guía ideológica de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, construyen el bloque de partidos contra Andrés Manuel López Obrador, señala en su columna. La incorporación de Calderón al bloque, a sugerencia de Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, en julio pasado, es lógica y natural, señala Delgado, pues los integrantes de Sí por México, algunos están públicamente y otros a la sombra, son empresarios que lo han sostenido siempre, no solo desde la elección presidencial de 2006, sino desde que presidió el PAN y aprobó en 1998, junto con sus diputados federales, uno de los saqueos más grandes de México, el Fobaproa. Cabe recordar que tras el fiasco de Margarita Zavala en su campaña presidencial en el 2018 y en la que se retiró por falta de apoyo popular un mes y medio antes de la elección, por ese motivo están descartadas las candidaturas independientes de Calderón y su esposa, y por eso durante noviembre México Libre estará abierto a recibir propuestas y establecerá conversaciones con las distintas opciones políticas. Y después de hacer una valoración de las mismas, decidir respecto del futuro de la organización.
como si todos los partidos políticos de oposición estuvieran peleándose por ellos, señala Delgado. En el comunicado del sábado aseguran que muchos y muy distinguidas y distinguidos líderes de México Libre están recibiendo invitaciones de todo el país y se autoriza que cada quien puede estar abierto a recibir invitaciones y a escuchar opiniones, pero ordena no concretar ningún acuerdo hasta el fin de la consulta interna que está en curso. El también comentarista de La Octava señala que la jugada de Felipe Calderón es atrevida. Quiere colocar a sus candidatos en el PAN, partido al que renunció en 2018 a través de Sí por México, que encabeza Claudio X González Guajardo, cuya iniciativa ya recibió la aceptación de la cúpula panista, de la que forma parte Ricardo Anaya, impulsado por este y otros magnates como jefe de la oposición en la próxima Cámara de Diputados. Hay algunos exgobernadores panistas, como Fernando Canales Clarion, que dice que quieren que Calderón regrese al PAN, pero ni Anaya ni Marco Cortés, pupilos de Santiago Krill, presidente de la Comisión Política Nacional y enemigo de aquel, están de acuerdo ante el temor de que vuelva a tomar el control del partido. Felipe Calderón dijo a través de su cuenta de Twitter el sábado 31 que el atropello del Tribunal Electoral, que lo dejó sin partido político, no quedará impune, así que su desquite es vía Sí por México, donde se agrupan sus patrocinadores, cuyos intereses ha defendido siempre. Lo que queda claro es que Calderón sigue buscando una tabla de salvación y se agarra de cualquier oportunidad que lo respalde. El lloriqueo de las élites moralmente derrotadas. Algunos personajes de las élites, como Claudio X González, que antes eran favorecidas con privilegios, concesiones, contratos, dinero fácil sustraído de fideicomisos gubernamentales y favores de toda índole, lloriquean por los rincones y vociferan con estridencia que van a pasar décadas para que se recupere el país de lo que está sucediendo durante la Cuarta Transformación. Otros magnates de reciente creación como Salinas Pliego, con grandes negocios realizados al amparo del poder público, no pagan sus impuestos, pero presumen su gran audacia en la configuración de sus fortunas, oponiéndose hasta a pagar sus cuotas para crecer las aportaciones de retiro de sus trabajadores. Algunos otros personajes menores, pero igual de escandalosos como Gustavo de Hoyos, vuelan alto, con casitas de frena elevadas por el viento y la ilusión de llegar a la presidencia del país, apostando a que la ciudadanía caiga en un estado catatónico para que no se den cuenta de por quién van a votar. En este escenario son los mismos sujetos de siempre que se juntan periódicamente para crear nuevas organizaciones que sustituyan a las anteriores, porque nada les ha funcionado para enfrentar políticamente la popularidad del gobierno de la transformación, y pasan del TUCAM a los amparos, al BOA, al FRENA y al Sí por México, siempre con el mismo concepto y los mismos argumentos vacíos de propuestas inexistentes. Mientras estos personajes, que no se cansan de hacer el ridículo, son sacados de algún guión de película de Woody Allen, se acompañan de grupitos de gobernadores fracasados y se incrustan en el discurso público para hacer ruido mediático. El gobierno de la Cuarta Transformación se concentra en la administración escrupulosa de la pandemia y en los esfuerzos para lograr una recuperación económica rápida y eficaz. En días recientes se dio a conocer que el Producto Interno Bruto del país creció en 12% durante el tercer trimestre del año, recuperando la mitad del crecimiento perdido durante los 3 meses más severos de la pandemia, que obligó prácticamente a cerrar la economía, y que esto implicó la creación de 8.4 millones de empleos nuevos, también recuperándose el 70% de los 12 millones que se habían perdido durante el trimestre anterior. Esto coloca a México como el 6º país que logró más crecimiento en el mundo durante este último trimestre. Lo más sorprendente es que de los países que más crecieron,
es el único que logró hacerlo sin contratar deuda adicional. Cuando los Estados Unidos contrataron deuda nueva equivalente al 30% de su Producto Interno Bruto, España e Italia lo hicieron en 22%, Alemania y Bélgica en 23%. Está como ejemplo el caso de Brasil, que a pesar de haber contratado deuda nueva equivalente a 20% de su Producto Interno Bruto, no solamente no logró obtener crecimiento, sino que en este trimestre su economía se desplomó en menos 20%. Algo parecido a lo que nos hubiera sucedido a nosotros de haber continuado con gobiernos encabezados por genios neoliberales como Meade, Anaya o Videgaray, quien, por cierto, es muy probable que hoy se encuentre uniéndose a la nueva comunidad mexicana de prófugos que está creciendo rápidamente en Israel. Así es que mientras los desposeídos de privilegios se dedican a lloriquear amargamente en los medios, haciendo públicos los lamentos de su desgracia, el país avanza a paso firme hacia una nueva realidad económica y social que nos proporcione crecimiento real, sin deuda nueva, con desarrollo y bienestar. Como dijo el político irlandés Richard Sheridan, la forma más segura de no fallar es estar determinado a tener éxito. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.